Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Basi Rodríguez, Dark35, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Shaggy, Sloaubert, C7 Cercero, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 27. El regreso de Tokai Teiyo. En el túnel que conduce a la pista, Tokai Teiyo caminaba paso a paso, con el rostro lleno de determinación. Un fuego ardiente parecía arder en sus ojos. No importaba si nadie creía en ella o si sus oponentes la menospreciaban, porque su corazón nunca cedería. Todavía podía recordar claramente las palabras que McQueen le había dicho ese día. En aquel momento no había podido refutarlos en absoluto, porque lo que dijo McQueen era la verdad. En el pasado, Tokai Teiyo al menos podía ver la espalda de McQueen desde la distancia, pensando que si tenía un poco de tiempo, podría alcanzarla. Pero ella estaba equivocada. Ella estaba mejorando, pero McQueen también estaba mejorando. La brecha entre ellos no se redujo, solo se hizo más amplia. Ahora ya ni siquiera podía ver a McQueen de nuevo en la pista. Frustrante. Fue muy frustrante, pero más que frustración. Tokai Teiyo lamentó su propia impotencia. Debido a que Ken es demasiado fuerte, debo evitar cualquier carrera en la que participe hasta que gane poder. Pensando en sus ideas pasadas e infantiles, Tokai Teiyo despreciaba su ingenuo yo anterior. Ella no podía seguir así. Si siguiera esperando, nunca más podría correr con McQueen. Si solo se trataba de ganar, solo tenía que evitar a McQueen. Tokai Teiyo confiaba en que ahora podría ganar carreras de grado G y McQueen no volvería a correr carreras que ya había corrido. Entonces todo lo que tenía que hacer era regresar. Incluso si no pudiera lograr su sueño de una triple corona invicta, aún podría convertirse en una popular jinete acumulando victorias de grado G. Pero ese futuro no era el futuro que Tokai Teiyo quería. En el pasado, a ella y a McQueen se les llamaba las estrellas gemelas de la nueva era, rivales predestinados. Y ella siempre había querido alcanzar a McQueen en una carrera oficial. Ese sentimiento no había cambiado. Lo que ella quería ahora ya no era una vida brillante bajo los focos. Lo que ella quería ahora era que Ken lo viera a ella figura en una carrera. McQueen, yo cumplir nuestra promesa. Tokai Teiyo repitió en su corazón. Incluso si no fuera esta vez, habría una próxima vez. Si el entrenamiento especial por sí solo no es suficiente para atraparte, déjame atraparte poco a poco, en las carreras mismas. Por eso quemaré todo lo que tengo. Este es un dominio, zona, que abriré solo para ti. Con esta determinación, Tokai Teiyo salió a la pista. Los corredores que se preparaban frente a las puertas de repente sintieron un aura feroz y todos miraron hacia la figura que emergía del túnel. Miss Nature, que estaba en la posición junto a Mejiron Ken, sintió la mirada ardiente de Tokai Teiyo. No pudo evitar juntar las piernas y su cola se puso rígida por la tensión. ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué aura tan intensa! Miss Nature sintió que todo su cuerpo se entumecía. El solo hecho de estar al lado de Mejiro McQueen ya era bastante malo. Ella nunca pensó que después de poco tiempo, el aura de Tokai Teiyo sería tan fuerte. Como era de esperar del genio que alguna vez se pensó que era igual a McQueen. Corta a Teiyo, ella también está corriendo. Los ojos habitualmente perezosos de Seyuneski ahora eran increíblemente serios. Ella estaba aquí para un combate de venganza. Mejiro McQueen la había reprimido por completo todo este tiempo. Si no pudiera recuperar solo una vez, nunca podría aceptarlo. Bonita naturaleza, Tokai Teiyo y Mejiro Ryan, todas caras conocidas. Y al igual que yo, todos los perdedores también ella, si todos formamos equipo, existe la posibilidad de vencer a Mejiro McQueen una vez. Incluso si no podemos ganar, podemos al menos hacerla perder. Como era de esperar, todo el mundo está viendo a McQueen. Mejiro Ryan observó a los otros corredores y vio que todos estaban mirando a McQueen. Ella se sintió un poco impotente. No es que ella no entendiera, pero a veces simplemente hay que aceptar la realidad. Su objetivo hoy no era ser la primera.
Era simplemente no pierde ante McQueen por un amplio margen, así que su estado de ánimo era bastante relajado. No importa lo frustrante que haya sido, cuando pierdes lo suficiente, te acostumbras. Ella y sus hermanas habían estado perdiendo ante McQueen desde que eran pequeñas. Para ser honesto, Ryan nunca esperó terminar en tantas de las mismas carreras que McQueen. Pero no se pudo evitar. Había un número limitado de carreras de grado G y sus preferencias de pista eran similares, por lo que los enfrentamientos eran inevitables. Buena suerte a todos. Ryan los animó en silencio. Aunque debería apoyar a su hermana, después de pensar en la fuerza de McQueen, sintió que era innecesario. Ni siquiera podía imaginar a McQueen perdiendo. Desde pequeños, McQueen nunca había perdido en nada. Ella era una sobrehumana perfecta en el sentido más verdadero. Incluso es sola persona, y si a Kevon One-chan había dicho de manera inusual que McQueen podría superarla algún día. Bueno, y si a Kevon One-chan tenía razón. Larry McKinnon, una carrera de larga distancia de 2500 metros. Las jinetes que corren esta carrera son casi todas corredoras que entusiasman a los aficionados. Por lo tanto, a menudo se pueden ver muchas jinetes poderosas en esta carrera. Después de todo, si no fueran fuertes, no obtendrían los votos de los fanáticos. Las jinetes que pueden entrar solo por su apariencia son una minoría. Además, incluso si entras, si no eres lo suficientemente fuerte y te obligas a correr, solo acabarás humillándote. La entrada de Mejiro McQueen como favorito número 1 fue un hecho. Ella no era solo una ganadora invicta de la Triple Corona. Era la potencia que había conquistado la Copa de Japón. Aunque había debutado hacía apenas un año, su fuerza era innegable. De hecho, su recuento de votos fue abrumador en comparación con el segundo lugar. No hace mucho, Mejiro McQueen había derrotado a Oguri Kappa en su enfrentamiento. Ella era, sin duda, la principal candidata a ganar. Incluso antes de que comenzara la carrera, la mayoría de la gente ya creía que el campeón sería Mejiro McQueen. Bienvenido a Larry McKinnon. Todos los corredores han entrado al estadio. Podemos verlos haciendo sus calentamientos. Aunque la carrera aún no ha comenzado, sus expresiones nos dicen que esta va a ser una competencia feroz. Nuestro favorito número 1 está aquí, puerta 1, luciendo increíblemente tranquilo. Como la jinete que dominó la invicta Triple Corona y la Copa de Japón, ya ha demostrado su fuerza. Continuará mostrándonos ese poderoso estilo de carrera hoy y mantendrá su racha invicta para llevarse el Larry McKinnon. Esperemos y veamos, el comentarista comenzó. Faltan menos de 3 minutos para que comience la carrera. Los nervios de los corredores también se estaban tensando. Mejiro McQueen sintió las miradas de todos lados, pero entró por la puerta sin cambiar su expresión. Ser el objetivo de todos los demás corredores era en general una mala situación. Es posible que te encasillen, e incluso si tienes la fuerza, es posible que no puedas liberarte. Esta situación era rara, pero no inaudita. Y recibir este tipo de trato significaba que tu fuerza era realmente grande, tan grande que tus oponentes inconscientemente formarían equipo contra ti. Sin embargo, Mejiro McQueen no estaba preocupado en absoluto por esto. Después de todo, ella era una corredora de escape. Y no solo un corredor escape normal, sino un gran escape. A menos que alguien pudiera vencerla al principio, era imposible que alguien la bloqueara. ¿Y qué pasaría si todos la atacaran? Para ser honesto, aparte de Tokai Teio, que ya había ingresado a Zone, y Nis Nature, que podría o no tener una habilidad de puerta, ni siquiera tenía a los otros corredores en su radar. Si quieres desafiarme, entonces ven. Simplemente no me decepciones demasiado, pensó Mejiro McQueen, con el corazón tranquilo. Ni siquiera pensó que este grupo de oponentes pudiera obligarla a usar su zona. Ni siquiera Tokai Teio fue suficiente. Incluso en Zone, sus estadísticas y estilo de carrera no representaban ninguna amenaza para Mejiro McQueen. Todos los corredores están en las puertas y listos. Muy bien, comienza la cuenta regresiva. Cuando las luces parpadearon, las puertas se abrieron. Con un swish, la figura de Mejiro McQueen se disparó instantáneamente. Cuando los demás corredores acababan de completar su salida, ella ya tenía un caballo de ventaja. Su magnífico comienzo fue, una vez más, imparable. Un comienzo perfecto. Mejiro McQueen ya está en cabeza.
Parece que los otros corredores no tendrán la oportunidad de detener su gran escape. Ya viene la táctica clásica de Mejiro McQueen. Me pregunto si algún corredor puede replicar esa última carrera y aferrarse a la estela de McQueen como esa cenicienta. La parcialidad del comentarista se estaba notando, pero esto era normal. Después de todo, la estrella de esta carrera fue Mejiro McQueen. La mayor parte del público estaba aquí para verla. El 60% del estadio estaba formado por aficionados de McQueen, y el 40% restante se repartiría entre los otros 15 corredores. La brecha de popularidad era abrumadora. Así que, por supuesto, el comentarista podía hablar con confianza de su favorito. Además, el hecho de que los funcionarios eligieran él comentar significaba que sentían lo mismo. Una onda expansiva envolvió a Mejiro McQueen mientras se alejaba de los demás a una velocidad asombrosa. Al ver esto, los demás corredores no pudieron quedarse quietos. Las carreras anteriores habían demostrado lo peligroso que era dejar que McQueen corriera solo. Uno a uno, empezaron a acelerar. Incluso si eso significara gasear al final, si no pudieran detener a McQueen, ninguno de ellos podrían ganar. Ni se te ocurra escapar. Una luz azul brilló en los ojos de Seyuneski. Activó su habilidad especial y persiguió. Se suponía que este movimiento sería su carta de triunfo para la línea de meta, pero ahora lo estaba usando al principio, sin contener nada, solo para apuntar a Mejiro McQueen. Seyuneski se está poniendo al día. El comentarista dijo sorprendido. Capítulo 28. Mejiro McQueen, tan fuerte que es desesperante. No dejaré que sigas acaparando la atención. Seyuneski apretó los dientes y persiguió a la figura que estaba delante. La velocidad de Mejiro McQueen era rápida, pero no tan rápida como para desesperar a Seyuneski. Si la velocidad actual de McQueen fuera la que solo utilizó en la etapa final, Seyuneski ni siquiera pensaría en perseguirla. Pero obviamente, McQueen no pudo alcanzar esa velocidad al principio. Por lo tanto, Seyuneski creía que este era el mejor momento para atacar. Solo en ese momento fue posible alcanzar a Mejiro McQueen. Y en cuanto a la pierna media, Mejiro McQueen ya no era el novato que era en su debut. El viejo Mejiro McQueen disminuía un poco la velocidad en la pierna media, pero después de dominar la técnica Wave, su pierna media se convirtió en un sprint sin parar. Si esperaran hasta la pierna media para perseguir, habiendo quedado ya en el polvo en la primera sección, solo sería más difícil de lo que es ahora. Así que este es el mejor momento. Seyuneski acusado. Los demás corredores de escape también lo dieron todo. No lo habían discutido, pero en ese momento habían elegido instintivamente la misma táctica y todos sabían qué hacer después de alcanzar a Mejiro McQueen. Usarían una táctica de muro humano para encerrarla. Esta era no te pertenece solo a ti, Mejiro McQueen. La fuerza de Mejiro McQueen había eclipsado a todas las demás jinetes de su generación. Si la dejaran seguir ganando, el único recuerdo que la gente tendría de esta época sería Mejiro McQueen. Y en cuanto a ellos, sus oponentes, es posible que ni siquiera tengan la oportunidad de que se recuerden sus nombres. El dominio de Mejiro McQueen sobre una carrera fue así de aterrador. Su luz era tan intensa que eclipsó por completo a sus rivales. Esto, Seyuneski no lo aceptaría. Incluso si tuviera que perder, Seyuneski no quería terminar como un personaje sin nombre cuyo nombre ni siquiera fue recordado. Así que quería tener un enfrentamiento con Mejiro McQueen, incluso si eso significaba usar una táctica tan despreciable. Observando a Mejiro McQueen acercarse cada vez más, el ánimo de Seyuneski se levantó. Está bien, puedo atraparla. Los otros corredores de escape tuvieron el mismo pensamiento. A medida que su ánimo subía, su velocidad incluso se hacía un poco más rápida. Mejiro McQueen, baja. Gritaron como uno solo en sus corazones. Pero estaba claro que lo habían celebrado demasiado pronto. No se les dio la oportunidad de seguir siendo felices. La onda expansiva alrededor de Mejiro McQueen se convirtió en un aura de color púrpura e intenso. Su velocidad aumentó nuevamente, alejándose una vez más. Aunque Mejiro McQueen rara vez usaba Wave para acelerar, generalmente usándolo para conservar resistencia, Wave era, en esencia, una capacidad de aceleración explosiva. Estaba claro que Seyuneski y los demás no sabían esto.
Los corredores de escape, incluidos Yuneski, miraron fijamente la figura que retrocedía. Sus ojos estaban entumecidos. Sus auras desaparecieron. Incluso cuando el grupo principal los alcanzó, no pudieron salir de él. Salieron completamente gaseados y cayeron hacia atrás. No puedo atraparla en absoluto, habían hecho lo mejor que pudieron. Pero el resultado fue cruel. Su todo no era nada para Mejiro McQueen. Ni siquiera se habían ganado el derecho de hacerla mirar atrás. Los corredores de escape fueron completamente derrotados. Los corredores que pasaron junto a ellos vieron sus expresiones aturdidas y les dolía el corazón. Se preguntaron si serían los siguientes en lucir así. Pero no importaba lo que pensaran los corredores, la carrera continuaba. Si no querían rendirse, tenían que desafiar a ese oponente. Los estilos de carrera ya no importaban. Lo que los corredores tenían que hacer era alcanzar lo más rápido posible, porque Mejiro McQueen podía mantener esta velocidad hasta la meta. Si este fuera Mejiro McQueen en su debut, todavía necesitaría reducir la velocidad para recuperar resistencia. Pero el actual Mejiro McQueen ya no lo necesitaba. Así que ellos sabían perseguir. No perseguir significaba que la carrera había terminado. Se podía ver que todo el ritmo de la carrera había caído en el caos. Vaya, qué desastre. Toda la manada se ha vuelto loca. Pero la carrera apenas ha llegado a la primera curva. El comentarista se abstuvo de hacer más comentarios. En las gradas también las expresiones de los entrenadores eran conflictivas. Como era de esperar, es inútil, este monstruo es solo un novato que debutó hace un año, ¿significa esto que tendremos que lidiar con ella durante otros 3 años? Maldita sea, ¿cómo puedes limitar a un oponente de esta manera? Las tácticas son inútiles. Nada en los libros funciona con ella. ¿Es este el dominio de un rey? Esa chica caballo no tiene rivales. Todos los entrenadores que vieron esta carrera no pudieron evitar pensar esto. Por su apariencia relajada, ni siquiera estaba usando toda su fuerza. En comparación con sus oponentes, eran 2 extremos diferentes. Opositores que hicieron todo lo posible pero no pudieron atraparla. Y Mejiro McQueen, que ni siquiera estaba a toda potencia pero ya estaba muy por delante. Quedó algo de suspenso en una carrera como esta. Hemos perdido. Los entrenadores de los demás corredores pensaron en agonía. Ellos lo sabían. No debían darse por vencidos antes de que lo hiciera su jinete, pero todo su conocimiento y experiencia les gritaba. Tu chica caballo no puede vencer a ese monstruo. Como se esperaba de McQueen One-chan. Deslumbrante como siempre. Qué elegante y magnífico, McQueen One-chan. 2 pequeñas jinetes agitaron sus palos de apoyo emocionadas. También había una jinete bajita de cola azul entre la multitud, gritando emocionada. Eso es todo. Esa es la forma de correr definitiva. Me encanta. McQueen, realmente lo entiendes. Ve y aplástalos. Puedes admirar a McQueen, pero no te atrevas a intentar correr como ella. No puedes, lo sabes. Sus compañeros de equipo, recordando que ella intentó estallar en la práctica solo para quedarse sin energía a mitad de la pista, sintieron que sus corazones se ponían pesados. De todos los estilos para aprender, ¿tuviste que elegir McQueen? Miss Nature estaba en el medio de la manada, mirando a los frenéticos corredores que la rodeaban, con el rostro cubierto de sudor frío. Esto es malo. Si esto sigue así, olvídate de ganar, perderemos toda nuestra resistencia antes de la última curva. Ella quería reducir la velocidad, pero no pudo. La manada la obligaba a mantener esta velocidad. Miss Nature nunca había sentido que correr pudiera ser tan doloroso. En verdad, los demás corredores sintieron lo mismo. Pero no pudieron controlarlo. Mejiro McQueen no estaba bajando el ritmo, así que había que seguir persiguiendo a esta velocidad, a menos que quisieran rendirse como el grupo escape. Pero ninguna jinete estaba dispuesta a rendirse. Si lo fueran, no habrían entrado en la carrera. Toka y Teyo estaba en el grupo delantero, actualmente en 4º lugar. En realidad ella era una de las más relajadas. Aunque no era tan fuerte como McQueen, su reciente entrenamiento especial fue real. Sin mencionar que había captado a Sone. Esto por sí solo la hizo mucho más fuerte que los otros corredores. Lo sabía Toka y Teyo sabía que desafiar a Mejiro McQueen conduciría a esto. La fuerza de McQueen ya estaba en otro nivel.
El presidente, Kaichou, le había dicho esto antes de la carrera. Ella sabía muy bien que nadie podía vencer a McQueen en este momento. Pero eso es solo para ahora. El fuego en los ojos de Tokai Teiyo ardía. Era un dominio que quemaba su cuerpo y su mente como combustible. Y era un tipo de dominio especializado. Solo la propia Tokai Teiyo y Symbol Rudolph, que estaba viendo la carrera, conocían los detalles. Ese dominio no era convencional. Parecía haber logrado un objetivo específico. Era un fuego artificial que solo podía florecer una vez en la vida. Las acciones actuales de Tokai Teiyo eran recolectar leña. Solo reuniendo lo suficiente los fuegos artificiales finales serían magníficos. Mejiro McQueen, corriendo delante, no sintió ninguna presión. Ella pensó que Teiyo le daría algo, pero Teiyo, a pesar de tener Sone activo, no mostró señales de hacer ningún movimiento. Ella no entendía lo que hacía Teiyo, pero estaba segura de que no se había rendido. Ella no tenía un buen presentimiento sobre esto. Ella desea Teiyo avanzará a toda velocidad. Entonces podría asestarle una derrota aplastante, obligarla a renunciar a su promesa y liberarla de sus grilletes, para poder huir sí misma, no solo para perseguir a McQueen. Pero las acciones actuales de Teiyo habían frustrado su plan. Está planeando algo contra mí. Ya veo. Debe ser tu zona. Parece que su efecto es especial. Está activo, pero aún no es momento de que explote. Mejiro McQueen estaba seguro de que Teiyo ya tenía Sone activa. Pero para una jinete de Sone, la actuación de Teiyo fue mediocre. Y no parecía consumir mucha resistencia. Todas las señales apuntaban a una conclusión. La zona de Teiyo era probablemente el tipo que podría almacenar energía. Ella podía adivinar cuál era el objetivo de Teiyo para esta carrera. Si Teiyo continuara participando en sus carreras, lo confirmaría. Teiyo, te has perdido. Mejiro McQueen sabía que si la zona de Teiyo era lo que ella pensaba que era fundamentalmente errónea. Una zona abierta a apuntar a alguien violó completamente la esencia de ese camino. Se suponía que Sone sería el poder que floreció de una chica caballo puro deseo por ella propia victoria. Tokai Teiyo había tomado el camino equivocado. Ella no sabía por qué el emperador no estaba corrigiendo el error de Teiyo. Pero en este punto, este error solo pudo ser corregido por ella. Capítulo 29. No al mismo nivel. El dominio de Mejiro McQueen se mantuvo inquebrantable. Cruzó la línea de meta con una enorme ventaja de 28 caballos. Indiscutible. Esta fue una victoria absoluta y aplastante. Ella no tiene rival. Ella cruzó la línea. Mejiro McQueen ha cruzado la línea. Es una brecha abrumadora. Sin rivales. Mejiro McQueen no tiene rivales en esta carrera. Felicitemos a Mejiro McQueen por ganar el Arima Kinen. Ella todavía mantiene su récord invicto y de victorias. El comentarista gritó tan emocionado que estaba de pie sobre su escritorio. A Mejiro McQueen la habían llamado la chica caballo más fuerte de su generación en línea. Después de ganar el Arima Kinen, este título era ahora un hecho innegable. Mientras Mejiro McQueen se llevara el trofeo del Arco del Triunfo, sería la más fuerte del mundo de esta era. Ella es demasiado fuerte. Parece que ni siquiera están al mismo nivel. Incluso un novato podía ver que la fuerza de McQueen y la de sus oponentes no estaban en el mismo plano. Una ventaja de casi 100 metros, sus oponentes ni siquiera tuvieron oportunidad de cruzar la línea de meta en cámara. La brecha era demasiado grande. Ella era como un aterrador rey demonio que dominaba toda la raza. ¿Eres nuevo? La persona que estaba a su lado preguntó. Supongo que no. Pero esta es la primera vez que veo a Mejiro McQueen competir en persona, respondió honestamente el novato. Oh. Te acostumbrarás. Este es el estilo de la joven dama, o Hou-sama jovencita. Es el apodo de Mejiro McQueen. Según algunos internautas, el estatus de Mejiro McQueen en casa es como el de una joven dama, con poder supremo. Dicen que hasta el jefe de la familia Mejiro tiene que andar con pies de plomo a su alrededor o tan dominante. Como se esperaba de la señorita. El novato sintió que había aprendido algunos conocimientos nuevos y extraños. Otro fan a su lado dijo, es una lástima, sin embargo. El regreso de Tokai Teiyo no fue muy impresionante. Esperaba que esta estrella gemela, que una vez fue mencionada al mismo tiempo que McQueen, hiciera algo increíble.
Pero supongo que mis expectativas eran demasiado altas. Conozco a las estrellas gemelas. Leí ese artículo de periódico sobre Satsuki Sho. Pero tienes razón. En aquel entonces, Tokai y Teiyo parecía capaz de desafiar a la joven dama, pero ahora la brecha entre ellos es enorme. Ver esta carrera te dio una sola sensación. Era como ver a un adulto intimidar a un grupo de niños. Los otros corredores no fueron rival para Mejiro McQueen. Todos intentaron desesperadamente atraparla, pero McQueen simplemente corrió su carrera normal y los dejó a todos atrás. Pero cuando lo piensas, Mejiro McQueen es el que solo es novato desde hace un año. Por el contrario, algunos de sus oponentes debutaron mucho antes. Solo se puede decir que McQueen es tan fuerte que siente como si estuviera intimidando a los niños. El novato pensó en esto y de repente tuvo una impresión más concreta de la fuerza de McQueen. Era lo suficientemente fuerte como para aplastar a todos los rivales en una carrera de grado G como Arima Kinen, incluidos muchos veteranos experimentados. Esto es la fuerza de Mejiro McQueen. No es de extrañar que tanta gente en línea pensara que ella podría convertirse en la más fuerte del mundo porque ella ya tenía el poder de una verdadera campeona. La persona que habló por primera vez con el novato dijo, «No digas eso». La actuación de Tokai y Teiyo no fue mala, ¿verdad? Claramente tenía fuerzas de sobra al final. Si su oponente no era la joven dama, si no la habían dejado tan atrás, su actuación fue realmente muy fuerte. Solo se puede decir que eligió una mala carrera, uno que chocó con la joven dama. Aunque Tokai y Teiyo no pudo desafiar a Mejiro McQueen, en este punto, ¿alguien realmente aún crees que Tokai y Teiyo está al mismo nivel que Mejiro McQueen? Casi la atrapa en Satsuki Sho, pero al final, no lo hice atrápala. Las llamadas estrellas gemelas fueron simplemente algo que inventaron los fanáticos. Si siguieras aferrándote a eso, sería una falta de respeto tanto para McQueen como para Teiyo. La fuerza de la primera es innegablemente la más fuerte, pero solo porque Teiyo no es la más fuerte, merece que la llamen débil. Tokai y Teiyo no consiguió un tiempo final, pero su actuación en la carrera siguió siendo encomiable. Y en cuanto a no tener tiempo, cuando corres contra Mejiro McQueen, no es normal. No seas demasiado duro con Tokai y Teiyo. No es su culpa que no pueda ser la rival de Mejiro McQueen. Y a medida que las actuaciones de Mejiro McQueen se vuelven cada vez más aterradoras, cualquier corredor que can conseguir un tiempo final en una carrera con ella ahora se considera de primer nivel. Y Tokai y Teiyo, a pesar de que fue golpeada por McQueen en la triple corona, y resultó herida, por eso, solo por el hecho de que did conseguir un tiempo final en Satsuki Sho, es una prueba de que no es débil. Mire a los corredores que se han enfrentado a McQueen. Además de Teiyo, solo Narita Brian y Gold Ship han conseguido tiempos de finalización. Y una de ellas es una ex ganadora de la triple corona, y la otra es una chica caballo rara a quien nadie puede predecir que puede ser un dios o un troll. Cuando lo miras de esa manera, te das cuenta de lo difícil que es conseguir un tiempo final en una de las carreras de McQueen. Por supuesto que lo entiendo. Simplemente pienso que es una lástima. Después de todo, Tokai y Teiyo sabía la joven estaba compitiendo, pero aún así insistió en correr el Arima Kinen. Así que al principio pensé que este genio estaba regresando para desafiar a la joven dama. Simplemente no esperaba que su actuación fuera tan estándar. Jajaja, estás bromeando, ¿verdad? Con la actuación de la joven dama, ¿quién se atrevería a decir que podrían desafiarla? A menos que todos los corredores se hayan unido contra ella desde el principio, pero ya viste lo que les pasó a esos corredores de escape. Sí, un comienzo absolutamente superior, un poder explosivo incomparable, una chica caballo como esta no tiene precedentes. No puedo imaginarla perdiendo. Si eso alguna vez sucediera, mi primer pensamiento sería que la carrera estaba arreglada. La joven dama probablemente ya no tenga rivales en Japón. El novato intervino. En ese caso, ¿saben ustedes dos si la joven dama desafiará alguna carrera en el extranjero? Es difícil decirlo. Eso depende de la propia señorita. Si los rumores en línea son ciertos, no creo que ni siquiera su entrenador pueda ordenarle que lo haga. Así que todo lo que podemos hacer es esperar y tener esperanza. Ya veo. Gracias por la información, senpais. No hay problema. Pero hablando de eso, ¿eres nuevo? ¿Acabas de regresar del extranjero?
¿Cómo es que no sabes estas cosas? El novato asintió. Sí, he vivido en el extranjero hasta ahora. Me tengo que ir, senpais. Tengo que ir a buscar un buen asiento para el escenario de ganadores. Tengo muchas ganas de ver la actuación de la jovencita. Mientras el novato decía esto, se puso una chaqueta de apoyo y rápidamente corrió hacia la multitud, desapareciendo. Los dos que estaban a su lado quedaron atónitos. Un segundo después, reaccionaron, saltando y corriendo hacia el área de actuación, con el rostro retorcido por una determinación sombría. Maldita sea. Ese maldito niño. Creí que solo eras un novato que no sabía nada. Son tan competitivos incluso los nuevos aficionados. No empujes. Déjame pasar. Tengo que conseguir un lugar hoy. Casi lo habían olvidado. Debido a la capacidad del escenario, no todos los escenarios de ganadores pudieron albergar a toda la audiencia. Si llegabas tarde no podías entrar. Tendrías que verlo en la pantalla grande de la plaza. De ninguna manera. Tenían que ver la carrera y el escenario del ganador. Esto es lo que significa ser un verdadero emusi. No empujes. Déjame pasar. Los aficionados lucharon con uñas y dientes por un lugar. Maldita sea. ¿Por qué los funcionarios aún no han ampliado el escenario? Viendo que incluso otras chicas caballos estaban peleando con ellos por lugares, los fanáticos dirigieron su enojo hacia los organizadores del evento. Después de todo, si simplemente construyeran el escenario tan grande como el estadio, o simplemente lo pusieran en el medio de la pista, habría mucho espacio. En este escenario de ganadores participó solo Mejiro McQueen. Viendo su actuación perfecta, los fans quedaron hipnotizados. Aunque la propia Mejiro McQueen sintió que su canto no tenía emociones y que era solo el tema principal del evento, era completamente insincero. Sus habilidades de ídolo de primer nivel, entrenadas desde la infancia debido a su naturaleza de jovencita perfecta, no eran ninguna broma. Además, la propia McQueen tenía un talento natural. ¿Quién necesita emoción con un rendimiento de este nivel? El valor de una actuación en solitario por sí solo valía el precio de la entrada. De todos modos, la mayoría de los fanáticos no podían notar la diferencia en la emoción. Simplemente se centraron en si McQueen lucía hermosa en el escenario y si su canto era bueno. Después de todo, no todas las jinetes practican estas cosas. En comparación con ese estándar, la actuación de McQueen fue de primer nivel. La propia Mejiro McQueen no podía entender esto. Ella consideraba que estas habilidades eran su punto débil. A ella no le gustaba actuar ni cantar. Ella solo los aprendió porque eran una habilidad requerida para una jinete. Con esa mentalidad, sentía que todavía estaba muy lejos de ser un ídolo real. Y, sin embargo, su popularidad era incluso mayor que la de esos ídolos de primer nivel. Ella sintió que no lo merecía. Entonces, para Mejiro McQueen, el escenario del ganador fue una tortura. La única razón por la que pudo desempeñarse perfectamente fue porque su crianza la obligó a hacerlo. Cada vez que bajaba del escenario, su expresión se volvía vacía y fría, simplemente porque quería escapar de ese lugar lo más rápido posible. Estar de pie en ese escenario era como estar de pie sobre brasas. Capítulo 30. Mi elección. Completamente aplastado. La actuación terminó. Mejiro McQueen desapareció rápidamente, como siempre. Los fans estaban acostumbrados. Un grupo de la Orden Caballerosa, vistiendo sus chaquetas de apoyo, cargó amenazadoramente hacia el área de productos exclusivos del evento. Sus expresiones feroces los hacían parecer bandidos. Pronto, toda la mercancía fue barrida. Mejiro McQueen, al regresar al vestuario, se cambió rápidamente y salió silenciosamente por la puerta trasera del lugar. Ella no tenía intención de prestar atención a estos asuntos. Los profesionales de la familia Mejiro se encargarían de todo por ella de todos modos. Después de que terminó Arima Kinen, llegó un nuevo año. Mejiro McQueen se quedó en casa para el año nuevo. Ella no salía a fiestas con amigos. En verdad, tenía muy pocas personas a las que llamaría amigos. Si salía, normalmente sería con los miembros de Sirius, pero no quería ver a Teiyo en este momento. Entonces decidió descansar sola en casa. A diferencia de ella, las otras hermanas Mejiro no habían regresado a casa.
En ese momento, en todo el castillo de Mejiro, solo estaban Akebono, Issei Akebono, McQueen y el joven Mejiro Bright. Y Bright, estando con estos dos, sintió que su vida era increíblemente difícil. Akebono Neechan bebió té, McQueen Neechan leyó su libro. Los dos podrían pasar un día entero sin decir una palabra. Cuando finalmente lograba iniciar un tema, normalmente solo uno de ellos respondía y la conversación moría rápidamente. Impotente, Mejiro Bright decidió que era mejor simplemente irse a dormir. McQueen, felicitaciones por ganar el Ari Makinen después de mucho tiempo, Issei Akebono, habiendo terminado su negocio, habló. Mejiro Makinen dejó su libro al escuchar las palabras. Gracias. No pareces muy feliz por ello. Porque era algo natural. Solo hice lo que se suponía que debía hacer. ¿Estarías feliz por algo como esto? ... Eso es verdad. Issei Akebono guardó silencio. Ella pensó su personalidad era arrogante, pero no esperaba que su hermana menor, McQueen, lo fuera aún más. Las razas nacionales ya no pueden satisfacerte, ¿verdad? ¿Qué estás tratando de decir? McQueen, ¿no sientes que te están restringiendo? Ya basta, Akebono Neechan. Voy a fingir que no escuché eso. Mejiro McQueen cortó fríamente lo que Issei Akebono estaba a punto de decir. Cerca de allí, Mejiro Bright, que fingía estar dormida, movió los oídos. ¿Es eso así? McQueen, pensé que nuestro amor era el mismo. Issei Akebono pensó en el joven Keren. En aquel entonces, los ojos de McQueen albergaban un intenso anhelo por la pista de carreras, como si hubiera nacido para correr. Aunque Akebono no entendía por qué una joven e inexperta Mken tendría esa mirada en sus ojos, siempre había creído que Mken era su pariente y poseía un amor más ardiente que el de cualquier jinete común y corriente. Dije, ya es suficiente. Amor por las carreras. Lo que ella perseguía, la victoria, no era el amor, anhelaba la victoria con la determinación de arrojar a sus oponentes al abismo. Para ella, las carreras eran competencia y quería ser la única vencedora. Aunque tenía el mismo fanatismo por las carreras, lo que ella buscaba y lo que Akebono Neechan buscaba eran completamente diferentes. Por ejemplo, si Akebono Neechan se encontrara con un oponente fuerte, incluso sin garantía de ganar, probablemente se uniría a la carrera emocionada. Pero ella no lo haría. Porque ella no estaba dispuesta a perder. Mejiro McQueen, que solo quería descansar, ahora estaba aún más irritado por Issei Akebono. Sus pensamientos se dirigieron a Toka y Teiyo. Su idea original era aplastarla por completo. Incluso si Teiyo quedó lisiado como resultado, ¿y qué? Al final del día, Teiyo había salido a la pista con esa determinación, ¿verdad? Pero, mientras ella Cole pensó que cuando realmente consideró las consecuencias, descubrió que no podía controlar sus emociones. En momentos como este, ella solo quería maldecir a ese viejo fracaso, el emperador, Rudolf. Ella era observando Teiyo, entonces ¿por qué las cosas siguieron resultando así? Aparte de esta desagradable conversación, la vida de Mejiro McQueen se calmó. Se apresuró a regresar a la academia tras en el primer día de clases porque realmente no le gustaba Issei Akebono. Aunque Akebono parecía haberla favorecido siempre, McQueen sentía que sus personalidades eran fundamentalmente incompatibles. Desafortunadamente, la otra parte no sintió lo mismo. Mejiro McQueen no tenía carreras programadas por ahora. Después de que ella abandonó temporalmente la pista, las carreras de este año volvieron a su intensidad original. Miono Bourbon y Rice Shower completaron sus carreras de debut. Desafortunadamente, para Mejiro McQueen, que ya había despertado a Sone, ya no merecían su atención. El tiempo pasó rápidamente y llegó el día del Tenno-Sho, primavera. El estadio estaba abarrotado y las entradas estaban completamente agotadas. Esta fue la primera carrera de Mejiro McQueen en 4 meses y los fanáticos no podían esperar. Mejiro McQueen salió del túnel y entró en la pista. Miró a Toka y Teiyo, que estaba justo frente a ella. Sintiendo la zona que ardía constantemente alrededor de Teiyo, su corazón se hundió. Sus sospechas anteriores probablemente eran ciertas. Realmente era un tipo especial de zona. Ese emperador. Ella no detuvo a Teiyo. Parece que incluso lo es apoyando ella. Esto es demasiado. Mejiro McQueen caminó hacia Toka y Teiyo, con el rostro helado.
Teo, detén esto ahora. Debes saber que este poder no debe usarse de esta manera. Las consecuencias de lo que estás haciendo son completamente impredecibles. Cuando Tokai Teiyo vio a McQueen acercarse, sus ojos se iluminaron, pero después de escuchar la advertencia de Ken, inmediatamente se calmó. No sé de qué estás hablando y no sé de ninguna consecuencia. En cualquier caso, solo tienes que esperar. No estarás a la cabeza para siempre. Te atraparé tarde o temprano. Si no tienes nada más que decir, espero que no me molestes mientras me preparo. Mejiro McQueen estaba enojado por la reacción de Teo, pero su razón le decía que no tenía derecho a hacerlo. Estás en el camino equivocado. No es posible atraparme con el poder obtenido a través de un método tan herético. Te digo que te rindas ahora. Antes de destruir tu propio cuerpo, todavía hay tiempo para dar marcha atrás. Aunque el tono de McQueen era hostil y su actitud fría, Tokai Teiyo todavía podía escuchar la preocupación y el cuidado que había en él. Pero... McQueen, simplemente no lo entenderías. Tú, que nunca has perdido. Tú, que nunca has visto realmente a nadie como rival. Tú, que siempre has estado corriendo solo, nunca podrías entender cómo me siento ahora mismo. Ciertamente no lo entiendo. Estás tratando de decir que tú debes golpearme una vez, incluso si eso significa destruir tu propio cuerpo. ¿Está eso tan mal? Tokai Teiyo dijo obstinadamente. Aunque se arrepintió en el momento en que salió, no daría marcha atrás en este momento crítico. Mejiro Ken se quedó en silencio. Ella no dijo nada más porque sintió que no se podía decir nada más. Ella no podía entender por qué Teiyo estaba tan desesperada por atraparla, así como tampoco podía entender sus propias emociones inexplicables. ¿Podría ser que el cuerpo realmente tenga recuerdos y pueda influir en ella? Ella no lo sabía y no le importaba. Pero ella estaba realmente enojada. Fue porque había soportado ese sufrimiento y dolor que McQueen supo en qué camino irreversible se encontraba Teiyo. Estaba enojada con el emperador por no manejar a Teiyo, enojada con Teiyo por no valorar su propio cuerpo, y aún más enojada porque no podía hacer nada, cuando ella fue quien empujó a Teiyo a este abismo. Pero esto fue el resultado de la elección que ella había hecho. Mejiro Ken decidió estrangular esta emoción. Ella no podía dejarse influenciar por factores externos. Cada uno debe pagar el precio de sus propias decisiones. Esta fue la elección de Tokai Teiyo. Ella no tenía legitimidad para interferir. Ella ya había hecho lo que podía. La única opción que le quedaba era romper por completo el engaño de Teiyo. Ella no sabía cuánto debía cargar la zona de Teiyo antes de poder desatarla, pero lo que tenía que hacer era obvio. No le des ninguna oportunidad a Teiyo. Gana de la forma más absoluta posible. Aplasta por completo a Teiyo. Como quieres agotarte, lo único que puedo hacer es no darte la oportunidad de desatarlo. Mejiro McQueen estaba seguro de que podía hacer esto. O mejor dicho, ella había... Pronto, la carrera será... GAN. Esta vez, Mejiro McQueen activó Wave justo al principio. Su aterradora velocidad de salida sorprendió a todos. Ella no se contenía. Ella terminaría esta carrera lo más rápido posible. Un sprint asombroso. Después de un periodo de silencio, Mejiro McQueen regresó a la pista y mostró un dominio aún más aterrador. Fue un aplastamiento aún más brutal que el de Arima Kinen. Si en Arima Kinen los rivales tuvieran al menos Triad para competir, esta carrera no tuvo rivales en absoluto. Toda la carrera se convirtió en la actuación en solitario de McQueen, sorprendiendo completamente a todos. Y después de terminar la carrera, Mejiro McQueen caminó hasta Tokai Teiyo. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Y este ni siquiera era todo mi poder. No importa cuánto luches, no importa cuánto busques ese poder herético, nunca podrás alcanzarlo. No eres mi rival. Si entiendes, entonces ríndete. Tokai Teiyo abrió la boca, pero no pudo decir una palabra, porque la actuación de Mejiro Ken había sido demasiado aterradora. Y ella sabía que Ken no estaba mintiendo. McQueen no había usado todo su poder Zone. Tokai Teiyo, que estaba constantemente en ella propio el estado de la zona, estaba seguro de esto. Aunque su Zone había registrado los datos de McQueen de esta carrera, aún así, ¿podría realmente esperar lograr su objetivo al final? Ella no lo sabía. Pero habiendo llegado tan lejos, no podía simplemente darse por vencida.
Además, tenía una razón para ello, había para hacer esto. Justo cuando Mejiro McQueen se giraba para irse, Toka y Teiyo de repente le dijo: McQueen, cuando corras ahora, ¿aún puedes sentir alegría? Comentario. Mejiro McQueen se dio la vuelta y dejó una frase. ¡Qué pregunta tan aburrida! Al escuchar esto, Toka y Teiyo se mordió el labio.